Bueno, pues buenas tardes a todos. Os agradecemos muchísimo que estéis aquí, sobre todo en un tema como este de los guerrilleros y concretamente en este pueblo. Lo siento decirlo, pero es así. Entonces, os quiero dar las gracias por venir para hacer un homenaje propuesto por Benito, que estaba, bueno, no le interesaba, sino que quería hacer un homenaje a Donato y sobre todo a Donato, que le conoció mucho, y luego pues a los demás guerrilleros de Pedro Bernardo, que había 4 o 5, él me ha dicho que ha sacado más, que ahora dirá quién son. Y nada, yo creo que estos actos de dignidad y de homenaje es dignidad para ellos, pero para nosotros también, porque para mí creo que hemos tardado mucho tiempo en reconocer a estos luchadores que lucharon contra el franquismo. Bueno, pues si habéis leído sobre cómo vivían en la sierra, cómo vivieron además tantísimos años, son los grandes olvidados, porque si olvidados están los asesinados y las fosas comunes que hay por toda España, ellos son uno de los que creo que más olvidados están. Y luego, bueno, pues agradecerle a Benito el interés que tiene por descubrir, que sepamos sobre los guerrilleros antifranquistas, sobre todo de la zona esta de la Sierra de Gredos. Hemos hecho un cartel que no sé si reconocéis, la Vantera, que es la sierra que está detrás, porque ahí había una cueva donde estuvieron los guerrilleros franquistas. Ahí vivieron en las cuevas, yo lo sé porque mi abuelo tenía una finca debajo y los escuchaban escribir a máquina allí. Y allí había casas más para abajo que eran enlaces también de ellos, de los guerrilleros que estaban allí en la sierra. Y bueno, deciros poco más. He visto que han venido algunos familiares de Hierro, que yo no sabía, no le ubicaba a este hombre. A Donato sí, porque le conocí mucho, era muy amigo de mi padre y bueno, sí le conocí mucho. Además era una persona muy, muy entrañable, que creo que se merece este homenaje. Él estaría hoy emocionado si estuviera aquí, de verdad que sí. Y bueno, deciros poco más, presentaros a Benito, que es profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha, ha escrito numerosos libros sobre los guerreros antifranquistas y conferencias, artículos. Bueno, creo que es la persona que más ha investigado sobre los maquis de la zona de Gredos. Y poco más tengo que deciros. Pues esto, que para mí es muy importante, y para el Foro de Ávila y el Foro del Valle del Tietar, hacer estos homenajes y reconocer tanto a la gente que están en las cunetas, como tenemos en este pueblo 5 fosas comunes, 4 en la 501 más una en una finca de aquí, que es donde está mi abuelo, y el abuelo de Enrique, que está en la 501, pues para nosotros este tema, tanto como los maquis como los asesinados por el franquismo, pues queremos que no se olvide, no queremos que se olvide, queremos tenerlos en la memoria siempre, y en eso estamos los foros, que no estamos moviéndonos y no permitiendo que esto se olvide. Y bueno, pues yo poco más tengo que deciros. Muy bien. Benito. Empiezo ya. Bien, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que, como ha dicho Isabel, yo estaba interesado por una sencilla razón en venir aquí. Además, hace muchos años que no venía, creo que hace demasiado, no sé cuánto hace que murió Donato, y las últimas veces que vine a este pueblo, aparte que es un pueblo bonito, siempre merece una visita, pero yo vine las últimas veces, insisto, para hablar con Donato y para hablar también con Gregorio Sierra. Recuerdo perfectamente, supe cuando yo estaba investigando bastante más a fondo todas estas cuestiones, que luego darían lugar a uno de los libros, el más grueso que tengo escrito sobre el tema de la guerrilla en la zona centro. Pues cuando vine a entrevistar a Donato, a Ruza, yo me lo encontré muy cerquita de su casa, me dijeron dónde vivía, fui a verla.
verle, y es curioso porque vivía muy cerca de lo que era el hogar del pensionista, y le dije, oiga, usted Donato, y antes de que yo pudiera continuar me dijo, sí, levantó su mano y dice, pero de eso que tú me quieres preguntar, yo no te quiero contar nada. Bueno, afortunadamente no cumplió su amenaza en ese aspecto, todo lo contrario, porque al par de minutos ya estábamos tomándonos cerveza, nos tomamos muchas ahí, no solo porque fueran baratas, y bueno, a él le gustaba también los chatos de vino, y luego tuvimos la suerte de comernos unos cuantos cocidos, porque al margen de que me proporcionó mucha documentación para mis libros y artículos, luego también salió en un documental que hicimos sobre la vida de Severo Eubel de la Paz, ¿no? Entonces ahí me proporcionó mucho, y sobre todo también he de agradecerle bastante que me habló de Hierro, Gregorio Sierra. Gregorio Sierra, alias Hierro, es un personaje que aparece en los libros de Severo, en el último guerrillero, y es un personaje que el único que ha hablado con él del tema de la guerrilla fui yo, y lo hice gracias a pues esa amistad que tenía con Donato, ¿no? Por lo tanto, yo siempre tuve dos motivos muy importantes, les cogí mucho aprecio a los dos, y bueno, cuando si no era personalmente, sí que por lo menos a nivel telefónico mantuvimos, no tanto con Donato, entre otras cosas porque había que llamarle, creo recordar, al teléfono de un vecino, porque él no tenía en los últimos tiempos, pero evidentemente Gregorio sí que lo tenía como tal, ¿no? A lo mejor no sé si todo el mundo conocía a estos dos guerrilleros, posiblemente no vais a conocer a Ángel Blázquez, que fue un guerrillero muy importante también en lo que se dio en llamar la agrupación guerrillera de Madrid. Ángel Blázquez fue fusilado en marzo de 1947 y su cadáver está enterrado en Carabanchel, cuando el franquismo fusiló a los guerrilleros más importantes que había entonces en la guerrilla, que prácticamente con el fusilamiento de Ángel Blázquez, mecánico, nacido aquí en Pedro Bernardo en 1915, ¿no? Bien, mucha gente no vaya a conocer a estos guerrilleros por la sencilla razón de que esta lucha, como antes hablaba Isabel, pues ha permanecido oculta, silenciada, aún siendo, como siempre me gusta resaltar, que fue la oposición más seria la que tuvo que hacer frente a la dictadura franquista. Sin embargo, no aparece en los libros de historia, no aparece, entre otras cosas, evidentemente porque fueron silenciados. Por eso son necesarios actos como estos, porque la memoria histórica, yo creo que vamos a vivir, o la memoria histórica va a vivir posiblemente unos momentos, claro, que comparado con de dónde veníamos, alguien puede decir, bueno, con nada que mejoremos ya es suficiente. Bien, pues estos últimos, por lo menos, los últimos movimientos que hay, tanto esa propuesta de Izquierda Unida de una ley de memoria histórica, como también la elección ya de un nuevo dirigente que va a estar al frente de la memoria histórica, que el nuevo gobierno, con el apoyo evidentemente de la izquierda, va a llevar a cabo. Entonces solo puede evidentemente mejorar. La guerrilla en Ávila, por desgracia, iba a decir, ha permanecido oculta durante muchísimo tiempo. Yo no es que me vaya a lanzar flores, es que lo tengo muy fácil en este sentido, porque cuando he presentado el libro he hablado más en función del contenido de ese libro, no lo voy a hacer ahora, pero evidentemente todo lo que yo voy a comentar en buena medida está recogido en ese libro, y la guerrilla en Ávila no se le había dedicado ninguna atención, y sin embargo la guerrilla en Ávila es muy interesante, muy importante, porque tiene ciertas particularidades, y es que aquí actuaron 4 grupos. Yo solo me voy a centrar en 2. Hubo uno, Cristino García, que evidentemente en el libro viene especificado, ¿no? De una manera clara su actuación en esta zona. Hay otro también, que es el Cariñoso de Gredos, que evidentemente con ese sobrenombre está bien claro dónde lo tenemos que ubicar geográficamente, ¿no? Que era un grupo de anarquistas que anduvo por aquí, cayeron, estos entraron por
Prat del Mollot, en lo que es Cataluña, y llegaron aquí, y bueno, es en el único grupo donde de una manera temporal hubo una mujer. No me voy a centrar mucho en el tema de las mujeres, lo voy a decir, pero siempre, como luego pues se puede entablar bueno, si alguien quiere intervenciones, siempre el tema de la mujer yo lo dejo abierto porque es una de las cuestiones que en los últimos tiempos más me ocupa y preocupa como tal, ¿no? Hay dos grupos, los otros dos grupos son los que voy a comentar más a fondo, porque evidentemente con Severo el de La Paz, va a estar Hierro, y con el grupo de Tito, que es un grupo comunista, pues va a estar Arruza. Por tanto, son los dos personajes que me interesa aquí destacar sobre todo, ¿no? Ya en otras ocasiones, no me quiero detener mucho en la figura de Severo. Severo, para mí, de los 6.000 guerrilleros más o menos que pudo haber en la geografía española, Severo, y creo que no exagero, podría decir yo soy andaluz, podría ser muy exagerado, ya perdí un poco ese deje andaluz porque hace muchísimos años que no vivo en la tierra donde nací, pero con toda seguridad Severo es el tipo más interesante, más peculiar, más petulante, más vanidoso, y también posiblemente de los más intelectuales que hubo en la guerrilla. Por lo tanto, la guerrilla que inicia Severo la inicia en Piedralaves, y por lo tanto es una guerrilla muy, en este sentido, muy importante, ¿no? ¿Quién es Severo? Bueno, Severo era maestro, es intelectual y es un hombre que, siendo guerrillero, no quiere hacer actos violentos. Es más, llega a firmar un pacto de no agresión con el capitán de la Guardia Civil de Arena de San Pedro, un contrasentido, o iba a decir folletos o panfletillos que él lanzaba, porque él, esa máquina de escribir que a la que aludía Isabel, que escuchaba su abuelo, no me cabe la menor duda que tendría que ser Severo. Severo llevaba una máquina de escribir, tenía sobre todo una imprentilla, la llevaba siempre, era un portátil, la llevaba con él porque él era un guerrillero en sí, podríamos decir casi de la palabra, y lo que le gustaba es lanzar folletos a las mujeres para que criticaran al franquismo, para que hicieran boicot de determinados alimentos, y sobre todo esos documentos yo los tengo y vienen ahí en el libro, y uno es tan así, ¿no? Como que decirle a los soldados, dice, si en caso, y a la Guardia Civil, dice, si en caso de que nos veamos cuando vamos andando por el monte, lo que tienen que hacer ustedes es disparar al aire, salvan ustedes su responsabilidad y nosotros también nos vamos porque los guerrilleros somos mucho más audaces que ustedes, etcétera, etcétera. Es decir, que era muy, muy locuaz en este sentido y da muchísimo juego, ¿no? Sin embargo, Severo era militante comunista y Severo, una de las cosas que pretende es integrar lo que se dio en llamar Unión Nacional. No me voy tampoco quiero profundizar mucho en esta cuestión, donde tenían que aglutinarse todos los españoles que fueran antifranquistas, que fueran demócratas e incluso que hubiesen pertenecido a la CEDA, partido de derechas, ¿no? Y él tiene éxito. Alguien puede decir, pero ¿cómo este hombre va a pretender integrar o aglutinar en torno a esas juntas locales que fue constituyendo aquí en Pedro Bernardo, en Piedralaves, en Ladrada, en Sotillo de Ladrada, en todo Casavieja? ¿Cómo este hombre? Pues sí que lo hizo, y me consta porque yo he hablado con gente, les entrevistamos para, como informantes, y es absolutamente interesantísimo, ¿no? Como él era un hombre que se lo creía, era una buena persona, entre otras cosas porque es un comunismo humanitario, hacía un cóctel, un totum revolutum increíble, ¿no? Por seguidor de Marx, le encantaba Cervantes, era cristiano y seguidor incluso de Lenin. Por lo tanto, ahí es un poco una figura poliédrica que ya os digo que da muchísimo juego. Por lo tanto, no exagero nada cuando digo que es el personaje más interesante de cuantos guerrilleros hubo en toda la sierra, en toda la geografía española, en toda España. Por lo tanto, es un hombre que, yo tuve la suerte de escribir bastante sobre él, por la sencilla razón de que accedí a su archivo personal, y además, tengo el mérito de haberme leído su sumario, que tiene más de 1000 y pico páginas, que eso sí,
eso sí, tardaron en servirme más de 5 años. Desde que yo lo pedí el sumario hasta que el señor, creo que estaba entonces, bueno, no lo iba a firmar, estaba Bono entonces, en un tiempo estuvo Bono de ministro de Defensa cuando yo hice esta petición, pero no sé de quién más sería la responsabilidad, es decir, que no me pusieron las cosas fáciles, pero 1000 folios como tal, ¿no? Bien, con todo esto para deciros que con este personaje estuvo Hierro. Luego comentaré aparte, ¿no?, el tema de Hierro, porque es muy posible que Gregorio, alias, yo siempre tiendo ya a decir los alias más que los nombres, ya lo digo para no estar continuamente comentándolo, ¿no? Y Hierro es muy posible que le hubiese salvado la vida, como luego voy a comentar, a Severo, sobre todo por cuestión del dinero. ¿Quién es el otro? El otro grupo importante que interviene aquí en la zona. El otro grupo es el más ortodoxo comunista. He dicho que Severo era comunista. Bien, pues hay otro grupo que está liderado por Tito, Gerardo Donate Campillo, que era de Motillo del Palancar, pero se escapa de la colonia penitenciaria militarizada que había en Talavera y se va a venir a la sierra, pero en lugar de venir aquí va a ir a la zona de Altamira. Y en Altamira, entre Toledo y Cáceres, se va a formar la primera agrupación guerrillera del Ejército de Extremadura Centro. El 15 de noviembre de 1944. Tiene 3 divisiones, la 12, la 13 y la 14. Me sorprende por qué dejan vacante la 11, que la 11 además va a ser la que luego van a llamar la 11 División o División Gredos, ¿no? Pero esta van a hacer un poquito después que las otras, ¿no? Tito, desde Extremadura, viene para acá. Hay manda a 2 guerrilleros de avanzadilla, uno es Veneno, yo entrevisté a Veneno. Es un personaje muy curioso, militante también comunista, este sí que era mucho más guerrero, y un tal Solí. Y llegan a la zona de Gredos y tienen relativa suerte, y era como encontrar una aguja en un pajar, porque al llegar aquí a la sierra, que luego va a ser muy difícil, no va a ser demasiado prolífico en tener enlaces de la guerrilla, sin embargo van a encontrarse a un personaje que había estado en la División Azul y que era de izquierdas. Hay razones, se podía explicar perfectamente, ¿no? No es una excepción, hubo más gente, ¿no? En la manera que algunos tuvieron para salvar la vida. Incluso les da una pistola, ¿no? Entonces, Solí y Veneno van a ver a los suyos otra vez, allí a la Sierra de Altamira, y dicen, joder, hemos encontrado aquí unos enlaces. Claro, se piensan que esto va a ser jauja, es decir, si hemos llegado allí y encima nos dejan una pistola, esto va a ser maravilloso, van a creer que este es un terreno abonado para la guerrilla. Van a venir una veintena de hombres, en el libro digo los nombres, todos son gente de Extremadura, básicamente de Cáceres y de Toledo, y vienen y van a ir estableciendo determinados campamentos, Las Zorreras, en Pollales del Hoyo, Mata las Cabreras, en Piedralaves, el Campejón, la Sarnosa, la Ventera y Riscal Negro, en Pedro Bernardo, y el Corbato, no sé si en Casavieja. Es decir, aquí va a haber campamentos de la guerrilla que va a compartir con el amigo Severo. ¿Qué hace Tito? Tito entra aquí como un elefante en la cacharrería. Es verdad que estamos hablando de abril de 1945, la guerra ya va a terminar. Queda muy poquito para la Segunda Guerra Mundial finalice, y lo que van a hacer va a ser cometer 2 asesinatos. 2 asesinatos. Secuestran a un par de personas, piden dinero por ellas. Una es en Santa María de Tietar, entonces se llamaba Escarabajosa, y en Candeleda. Bueno, pues intentan también tomar el Parador, y se dan cuenta, el Parador de Gredos lo intentan tomar en la fecha emblemática del 1 de mayo, ¿no?, de 1945. Fracasa y, bueno, rápidamente se van a encontrar que ese casi Edén que ellos habían pensado no va a ser así, porque uno de los jefes de la guerrilla, Colinas, que venía de un pueblo de Toledo, cerca de donde nosotros hemos venido hoy, gracias a que Paco nos ha traído, mi amigo Paco, pues cerca de Talavera, ¿no?, de este pueblo, además, que de donde se van 22 personas, una de ellas es Colinas, y Colinas va a morir muy cerca de, bueno, iba a decir cerca de las Ventas de San Julián, pero
estaba destinado en la guerrilla de Gredos. La Guardia Civil, de una sola atacada, mandó 239 guardias civiles que estaban en el Escorial con escasamente un mes de formación, los mandan para acá. Porque sabe perfectamente la Guardia Civil que Ávila, su cercanía con Madrid, en el caso de que aquí hubiese cuajado una guerrilla fuerte, podría haber tenido consecuencias bastante nefastas para el franquismo. Por lo tanto, enseguida manda. Esto, ahí es verdad que en otras zonas hay cantidad de destacamentos de la Guardia Civil, refuerzos, y hay incluso ejércitos que van dando batidas continuamente contra los huidos y contra los guerrilleros, pero aquí de una sola atacada mandó a esta gente, ¿no? Esta gente no son autóctonos, lo he recalcado y vuelvo a insistir en ello. Son gente, estos guerrilleros que vienen con Tito, esta 11 división o división de Gredos está formada por gente de Toledo y de Extremadura. ¿Por qué digo esto? Por una sencilla razón, porque lo lógico es que cuando los guerrilleros son de la zona, tienen familiares, tienen vecinos, que muchas veces no es por cuestión ideológica, que también podría serlo, sino sobre todo por cuestiones afectivas, de vecindad, de solidaridad de grupo, sí que colaboran con la gente de la sierra, cosa que aquí no va a ocurrir, pero poco a poco Tito sí que va a tejer una cierta red de enlace, no demasiado importante, o no demasiado numerosa, pero van a ser sobre todo en el Arenal, van a tener, ahí sí que hay dos guerrilleros del Arenal. De Pedro Bernardo nos vamos a encontrar a Ruza, nos vamos a encontrar a Hierro, pero nos vamos a encontrar a Mindorro, nos vamos a encontrar a Carretilla, nos vamos a encontrar también a Perchel y nos vamos a encontrar a este personaje del canteo que he hablado, de Ángel Blázquez. Por lo tanto hay 6. Posiblemente no descartaría que pudiera haber más, porque no siempre encontramos la procedencia, ¿no?, de todos aquellos, ¿no? Pero en este caso es posible que por lo menos tenemos encontrados a 6, y de Piedralaves hay bastantes más que se fueron con Severo. ¿Qué hace inicialmente la guerrilla? Pues control de autobuses. Por ejemplo, en Marrupe detuvieron, cuando iba un autobús de Pedro Bernardo a Talavera, detuvieron el autobús, les quitaron el dinero a los viajeros, 18.000 pesetas. Tenía por ahí la fecha, posiblemente, bueno, tengo puesto el 1 de agosto, no sé, algo que tendría que coincidir con una fiesta posiblemente importante en Talavera. Iban a Talavera y les quitaron el dinero, ¿no? Se llevaron el autobús 3 o 4 kilómetros más allá de donde hicieron el control, y luego los viajeros tuvieron que ir andando con el conductor a recuperar el autobús. Me lo contó Arruza, y también me lo contó algún testigo presencial de estas cuestiones. Quiero decir siempre una cosa, utilizo mucho la historia oral, pero evidentemente también lo que utilizo básicamente son las fuentes de documentación que hay en el archivo del Partido Comunista, en los sumarios del Tribunal Territorial Militar I de Madrid, en el archivo también de la Guardia Civil, que son las fuentes de esta, ¿no? Controles de esto hay un montón de ellos, yo lo iba a enumerar, pero lo omito como tal, en Boquerón de Ávila, en Parrillas, etcétera, etcétera. Esto les gustaba mucho, porque es una manera de controlar, y además se le hacía muchísimo daño al franquismo como tal, ¿no? Van a hacer también sabotajes en el San Martín de Pipollá, en Candeleda, las pequeñas centrales hidroeléctricas ahí, ¿no? Van a secuestrar a la gente, porque aquí yo me encuentro en la zona de Gredos me encuentro muchísimos secuestros. La explicación más o menos, creo, no sé si iba a decir es sencilla, la explicación que doy es que a falta de enlace, o de una tupida red de enlace, que evidentemente lo sabía, pero que sin enlace la guerrilla no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir, ¿no? Pero sobre todo a falta de un nutrido grupo de apoyo, que lo sabía, pero no tanto como en otra zona, tienen que estar continuamente secuestrando a gente para pedir un rescate, evidentemente por ellos, y eso les permiten comprar cosas, ¿no? Aquí los hacen continuamente, y a uno de los que van a secuestrarse es el alcalde de Navalosa, que se les va a escapar, además no les va a dar el dinero, pero que luego va a tener una fatalidad para él, para el alcalde, porque estando, y esto me lo contó
tal cual Hierro. Evidentemente sabemos que el alcalde de Navalosa lo mató la guerrilla, pero me contó Hierro que estando él, Severo, Tito y otro guerrillero que se llamaba Asturiano, porque procedía de Asturias, estaban descansando en el cementerio de Navalosa. Les pilló la luz del día. Normalmente los guerrilleros andaban de noche, ¿no? Para ellos la luna, como decía, es el sol de los muertos. Para ellos siempre es la luna la que marca, ¿no? Tenían agudizado la vista en ese aspecto. Y mira por dónde se habían escondido ahí. ¿Y qué va a pasar? Pues, repito, Hierro dice que estaban allí cuando de pronto ven venir a 3 personas, les echan el alto porque tenían que retenerla, evidentemente, para que no les fuesen a denunciarlos a la Guardia Civil y por el día estaban un tanto perdidos, ¿no? El único que no se detuvo fue el alcalde de Navalosa, porque pensó que iban a por él, porque cuando le secuestraron logró escaparse y dijeron: estos ya vienen a por mí. Y no se detuvo, con la fatalidad, la mala suerte de que Tito disparó contra él y le mató. Es de los pocos que matan, no va a ser el único, pero va a ser uno de los pocos que van a matar. ¿Cuándo se incorpora, para centrarme en Arruza, cuándo se incorpora Arruza a la sierra? Arruza se va a incorporar en una fecha terriblemente tardía, en febrero de 1946. En esa fecha, perfectamente, se podía, analizando medianamente la situación, te podías dar cuenta de que la guerra mundial ya había terminado, hacía casi un año, no un año, pero ya casi, y los aliados una vez más habían demostrado que iban a traicionar a la República Española, a la democracia, a la recuperación de las libertades en España. No era la primera vez, el Comité de no intervención ya había demostrado lo que iban a hacer, ¿no? Y entonces se va a Carretilla, se va a Mindorro, se va a Perchel, que eran jornaleros, y esto va a aportar muchísima experiencia a la guerrilla, por una sencilla razón de que esta gente conocen perfectamente la zona, y eso es básico. Y lo vamos a ver, si la aportación posiblemente de Arruza, la guerrilla aquí habría terminado antes, porque Arruza, yo le considero que, en contra de ese título que dice Severo, el último guerrillero de España, no, el último guerrillero realmente, por lo menos en la zona, evidentemente no en España, pero el último guerrillero que hubo en Gredos fue Arruza, como luego voy a comentar como tal, ¿no? ¿Qué pasa con Arruza? Arruza, yo no me acordaba, cuando sé que le faltaban 2 dedos de una mano, 2, casi 3, y es porque en 1942 es la derecha. Hoy lo he mirado en el documental de la guerra de Severo, y le explotó un petardo de dinamita, porque en esos momentos, y lo veníamos hablando Paco, Agustín y yo cuando veníamos para acá, antes el Tietar, los ríos, al margen de aguas limpias, pues corrían, tenían agua, entonces mucha gente vivía de lo que podía conseguir en la pesca. Uno de ellos era Arruza, pero con la fatalidad que tuvo, que le estalló en la mano un cartucho de dinamita. Por lo tanto, eso le dieron, esto ocurrió en 1942, y él se va a ir, él se tenía, yo creo que nacerá entonces en 1925, pero sencilla razón de que se tenía que ir a la mili en 1945, que es cuando le declararon además inútil como tal, ¿no? Bien, pues Arruza está con ellos en la sierra, y hay un tema, y es que al poco tiempo de llegar a Arruza a la sierra se van a encontrar que se van a quedar descabezados. ¿Por qué? Porque Tito va a morir en la garganta de Alardos. Hay un señor que los ve, además yo con ese señor que les ve, les denuncia, yo hablé con él, y ese señor además recibió 2.000 pesetas y un salvoconducto para cazar de manera furtiva. Pues en la garganta de Alardos muere Tito, muere un colorado que era de Arenas del Arenal, cogen a Perchel, el tío de
de Arruza y cogen a otro colorado. A Perchel le van a fusilar, a pesar de que la familia intentó y la familia también del colorado del Arenal, y les van a fusilar. Por lo tanto, bueno, es una manera de escarmentar, cuando yo creo que Perchel no había cometido ningún tipo de delito en este aspecto. Se quedan totalmente huérfanos, no saben dónde ir. Arruza no tiene una formación muy fuerte, ni mucho menos. Sería casi, no voy a decir que analfabeto, pero posiblemente cuando está en la guerrilla, saber leer y escribir posiblemente a duras penas. ¿Qué van a hacer? Van a empezar a secuestrar a la gente, y a uno de los que van a secuestrar es un tal Lucio de aquí. Piden 10.000 pesetas, no las dan y le asesina. Sé quién le asesina, me lo dijo Arruza. Era un guerrillero un poco tibio, que la manera que tenían de a veces asegurar la fidelidad a la guerrilla de gente, insisto, tibia, pues era obligarle a que fuese el que pegase el tiro. Claro, al padre, esto iba a decir como una especie de chiste de Gila, ¿no? El padre de Lucio, que se llamaba Eloy, también aquí de Pedro Bernardo, evidentemente nos podemos hacer todos la idea de lo que le pudo suponer representar que hubiesen asesinado los guerrilleros a su hijo, y claro, les maldecía por todo el pueblo. ¿Qué hicieron los guerrilleros? Dice, como este nos va lanzando imprecaciones contra nosotros, no tuvieron otra cosa que también que asesinarle. Son de los pocos asesinatos que comete la guerrilla en Ávila, y en concreto en esta zona como tal, ¿no? Sé de muchos secuestros que no aparecen reflejados en los informes de la Guardia Civil gracias a Arruza, porque se va hacia el Piélago para quitarse presión de aquí. Y una de los secuestros que van a hacer, de los más importantes, va a ser cerca de Navalmorzcuende, pero para que veamos cómo funcionaba la cosa, van a secuestrar a una hija y un hijo de un señor que se llamaba Lorenzo de Vera, que era un fiel seguidor de la dictadura franquista, era un fascista, y sin embargo su casa, o mejor dicho su finca, que se llamaba La Calera, es con diferencia la base guerrillera más segura que tuvieron los guerrilleros en prácticamente toda la zona centro. ¿Quién iba a pensar que un señor de extrema derecha fascista tenía acogidos allí a la gente? Uno de los que iba mucho allí era Arruza. Por lo tanto, cuando había aquí mucha presión, se escondían ahí. No sé si alguno es Navalmorzcuende, la Calera como tal, ¿no? Hay muchos secuestros, como los cuento un poco con pelos y señales ahí en ese aspecto, ¿no? Gracias en buena medida a lo que me contó Arruza como tal, ¿no? Bien, la represión de la Guardia Civil, os podéis hacer una idea de lo que hacen. En Casavieja asesinaron a dos personas que les acusan de ser enlace de la guerrilla. No era así, pero los machacan y ahí están. Entonces, y esto lo comentaba antes con Nicolás, a uno famoso, tristemente famoso, de Pollales del Hoyo, el 501, el Galocho, como había habido cierta represión, sobre todo en la zona de Casavieja, para intentar elevar el nivel de moral de la guerrilla, los guerrilleros pensaron una cosa: matar al 501. A lo mejor alguno de ustedes le ha oído hablar de él, ¿no? Lo prepararon. Iba Arruza en esa operación de castigo de la guerrilla. El 501 llevaba siempre escolta de la Guardia Civil. Bien, por cerca de Arenas, por la noche, pongo ahí la hora, no lo recuerdo porque encontré la documentación sobre ello, intentaron matarle al tal Galocho. Esto fue el 20 de agosto de 1946. No le mataron, solo le hirieron, pero por lo menos fue una de las pocas acciones más o menos ofensivas que hizo la guerrilla en la que estaba incluido Arruza. La guerrilla a partir de ese momento está totalmente desorganizada. Solo ahí, en todo Gredos, en toda la provincia de Ávila, solo la guerrilla toma un pueblo. Se atreven a hacerlo el 13 de octubre de 1946. Tengo bastante documentación sobre ella, sobre esa participación guerrillera que toma Navarrevisca.
Bien, pues eran 6 guerrilleros y uno de ellos, como no, era Arruza, porque es el que conoce el monte y es uno de los que cuando hacen una operación importante, allí va Arruza o va un tal Robles que era de Piedralaves. Es decir, son de los autóctonos, son de la gente que participa de una manera activa porque son los que controlan, controlan en este sentido. Y es más, Arruza me contó también una anécdota y es que tenían una buena enlace en Navalcán y fue detectada por la Guardia Civil. La Guardia Civil le dijo que tenía que, dice, cuando vengan a comer aquí los guerrilleros tiene que servirle una comida envenenada. La mujer le dio mucha pena, no lo hizo y la Guardia Civil en represalia le disparó e intentó casi matarla, la hirieron. Este detalle, si yo lo analizo con la documentación que me encuentra la Guardia Civil, aparece totalmente de manera diferenciada. No es el quien me dio las claves para entender este hecho, que era un poco complicado, fue precisamente el amigo Arruza como tal, ¿no? No quiero, porque me enrollo, lo reconozco, a mí esto me apasiona, llevo muchos años investigando sobre ello y bueno, a partir de hoy es 30, ya mañana me sentiré de vacaciones, pero hoy todavía es como si tuviese un poco obligación profesional hablar de ello, ¿no? Pero para ir abreviando, Arruza, bueno, va a quedar, incluso en un momento determinado, los guerrilleros van cayendo, el puesto de jefe de Ávila está maldito, van cayendo uno tras otro. ¿Cómo será la cosa? Que no deja de sorprenderme que Arruza le van a nombrar jefe de organización de la guerrilla de Ávila, ¿no? Mucha capacidad para organización seguramente no tenía, pero evidentemente es una manera de recompensar su buen hacer, porque es eso. Van cayendo todos de una manera lamentable. Es una historia terriblemente triste que voy a omitir, lo tengo recogido con pelo y señales toda esta historia, y los guerrilleros, viendo que el horizonte estaba totalmente perdido, se van a ir entregando. En febrero del 47 se entrega Carretilla, que era originario de aquí, pero el que va a hacer un daño terrible fue un tal Mindorro, que se entrega en marzo de 1947, se entrega aquí en el cuartel de la Guardia Civil de Pedro Bernardo. Aquí exactamente donde estamos. Como anécdota diré que no es la primera vez que se hace un acto cultural donde intervengo, donde presento el libro de huidos y guerrilleros en la zona centro, en un cuartel de la Guardia Civil que ha cambiado de función como tal, ¿no? Mindorro hizo muchísimo daño. Fíjense qué catadura moral debía tener, que para entregarse con una especie de trofeo asesinó a un chaval de 18 años, guerrillero, procedente de Vallecas, que había traído, y eso me lo contó Hierro con pelo y señales, que había traído hierro desde Madrid para incorporarlo a la guerrilla, porque estaba siendo perseguido en Madrid, y le trae andando, le lleva a Talavera, de Talavera vienen 2 jornadas, desde Talavera jornada. A pesar de que Mindorro entregó todo, de que hay 3 guerrilleros que son asesinados por la Guardia Civil, uno de ellos es un sargento cabo de Pedro Bernardo, que va a ser ascendido precisamente a sargento por la muerte de los guerrilleros. Nos encontramos que este Mindorro además le delata, pero no son capaces de cogerle, y en mayo, todavía, el 29 de mayo de 1947, a pesar de los pesares, gracias a una traición, siempre funcionan las traiciones, y un amigo de Robles, solo quedaban 2 guerrilleros, Robles y Arruza. Robles era de Piedralaves, Robles había perdido 2 hermanos en la guerrilla, un cuñado en la guerrilla, y sus hermanas estaban también en la cárcel. Bien, Robles, un amigo íntimo de Robles, le traiciona por 15.000 pesetas. 15.000 pesetas de la época, estoy hablando de 1937, era mucho, pero que mucho dinero. Muere Robles, pero Arruza logra escaparse. Tenía un instinto especial en ese aspecto, ¿no? Eso que la mano derecha prácticamente la tenía inutilizada, pero le hieren en el talón. ¿Qué hace ¿Qué hace Arruza? Tiene una bala, tiene una peseta, tiene una manta estropeada y tiene 2 jamones. Lo que hace es
viene aquí y se entrega. Se entrega. Tiene una enorme suerte, porque hay un señor que es capitán de la Guardia Civil que no va a dejar que en este sitio donde estamos nosotros le sacudan. Un teniente estaba con el vergajo para darle duro, y en cambio el capitán le dio de comer 2 huevos fritos con patatas que le debieron para poder saber a gloria seguramente a rezar. Era un pobre hombre, ya no sabía, no le van a echar muchos años, se va a pasar 14 años en la cárcel, sumario lleno de irregularidades. Dicen que fue desertor, no, sino que le faltaba la mano, había sido declarado inútil, ¿no? Su mujer le va a esperar, pero no va a tener hijos. Lo mismo le va a pasar a Hierro. Hierro, pues Hierro tiene un enfrentamiento va con la guerrilla de Severo. Severo se va yendo cada vez más hacia Madrid. Severo, yo digo que es muy peculiar, y hay un momento determinado en Villa del Prado donde están en una casilla de la familia de Severo, en la que yo he estado, muy chiquitita, y de pronto están allí los 4 o 5 de la guerrilla de Severo y son asaltados por la Guardia Civil, empiezan a disparar, mientras más de la oscuridad de la noche logran escaparse cada uno por donde puede. Y eso les mosquea, cuando se encuentran los guerrilleros están mosqueados con Severo porque creen que les ha delatado. Y también hay un problema añadido, y es que ¿dónde está el dinero? Le preguntan a Severo, ¿dónde está el dinero de algunos de los secuestros que han hecho? Aunque Severo decía que no hacía secuestros, de una forma sí que los hacía, ¿no? Y Severo se queda con el dinero, él dice que no lo tiene. Un tal Ramón, que era de Casavieja, coge el fusil, va a matar a Severo, y porque se interpone entre ambos, y eso no solo que me lo contó Hierro, y me lo creo, sino que incluso en el libro, ya quien tiene el libro de Severo López de la Paz, Adolfo Lucas, Reguilón García, que tiene ese hábito tan sumamente pomposo, ya os digo que todos los guerrilleros tienen que si quincoce, que si veneno, que si carrete, que si cartón, que si valle, que si... No, Severo no se conforma con ponerse, Adolfo Lucas Reguilón García no se conforma con ponerse un alias sencillo, no, es Severo Héroe de la Paz, pomposo, vanidoso, al máximo. Si no llega a ser porque Hierro se interpone, lo mata, pero casi de una forma también lo reconoce Adolfo Lucas Reguilón García en su libro El último guerrillero, ¿no? De España, ¿no? Reconoce que Hierro en realidad le salva la vida. Hierro había desertado del servicio militar que estaba haciendo en Medina del Campo, se viene para acá y se va a incorporar en Candelera a la Sierra. Es un militante comunista que cree que en aquellos momentos lo que hay que hacer es incorporarse a la lucha para acabar con la dictadura fascista y para volver a recuperar otra vez por lo menos los valores republicanos como tal, ¿no? Él se va a ir a Madrid tras el enfrentamiento que tiene con Severo, y en Madrid va a colaborar de una manera bastante activa con la guerrilla urbana de Madrid, la guerrilla también comunista, y ahí va a colaborar con este personaje que se llamaba Ángel Blázquez, que era de aquí, de Pedro Bernardo, como decía antes, había nacido en 1915, era mecánico de profesión, y es el que preparaba las bombas con dinamita que los presos republicanos que estaban haciendo el famoso Valle de los Caídos, ¿no? Cuelgamoros, pues con esa dinamita Ángel Blázquez fabricaba las armas, ¿no? Pero le van a detener, le detienen en febrero de 1947 y le van a fusilar en campamento. Por lo tanto, ya tenemos Percher fusilado también al Blázquez de aquí. A Mindorro, el gran traidor, le va a pillar un camión en Francia, según me contó Arrufa, según me contó Hierro. No es la primera vez que nos encontramos con un traidor y una vez que se va a Francia muere en un accidente de tráfico. No es la primera vez. Tengo algunos casos más. Ahí está, ¿no? La cuestión. Posiblemente fuese intencionado, si es así como tal, ¿no? Hierro fue detenido también y se va a tirar nada más que 17 años en la cárcel.
va a salir en 1963. Tampoco va a tener descendencia. Y bueno, no tiene descendencia y yo quería comentarlo como tal, porque ya ven que hablar de la guerrilla y hablar de estas cuestiones es hablar, ya voy terminando, historias tristes, historias de perdedores, ¿no? Que lucharon no todo por recuperar las libertades y la democracia, sí por hacer un mundo más justo y más humano, unos sí, otros no. Un mundo más justo, más humano, unos sí, otros no. Y como decía Julio Llamazares, me gusta referirme a él, que si esta gente hubiesen sido norteamericanos, estos guerrilleros, estos que teníamos por aquí, por los campamentos estos que antes he citado, de haber sido otra cosa, habrían tenido mucha gente que las habría recordado, que habría escrito sobre ello, que habrían servido de argumento para películas, como eran españoles, pues nadie les recuerda como tal, ¿no? Bueno, yo tenía, y sí enlazo con lo que decía al principio, tenía interés en venir aquí porque creo que mucha gente no conocía las historias de, no todos evidentemente soy de aquí, los que seáis de aquí, de vuestro paisano, porque realmente esta gente no han tenido descendencia, mucha gente ni tan siquiera, comentábamos de Arruza, ni tan siquiera teniendo aquí familiares que heredaron lo poco que él tenía, pero lo heredaron a fin de cuentas, ni tan siquiera han venido a hablar de ello, ¿no? Por lo tanto, yo estoy satisfecho en muchos aspectos, ¿no? Evidentemente, yo soy profesor de historia, yo busco la objetividad, pero me siento satisfecho sobre todo porque si a lo mejor, no es para ponerme medallas, pero si no hubiese investigado sobre esto, sus nombres pues aparecerían todavía ocultos, desconocidos, ni tan siquiera sabríamos quiénes son. Y mirar, hace un par de días una profesora, Rosemarie Serrano, apellido iba a decir español, porque es de un pueblo en la Torre de Esteban Brand, porque son de los muchos exiliados que se tuvieron que ir, es profesora de instituto en un liceo francés, y me decía que había utilizado parte de mis libros para trabajar con los alumnos en su liceo, bueno, alumnos franceses evidentemente. Hombre, eso como vanidad viene muy bien, pero mi intención es que los libros, sea aquí precisamente, me viene muy bien que en París se hable de lo que yo escribo, pero creo que donde procede mucho más, y por eso es estos libros que tengo ahí atrás, donde hablamos o hablo de estas cuestiones, donde me interesaba, por lo menos hasta ahora me ha interesado, que también es un poco agotador. Lo que pasa es que, bueno, es mi militancia en ciertos aspectos, es porque se conozcan y se lean en la zona donde que ha dado pie a que estos puedan escribirse. Bien, simplemente vamos a vivir tiempos más o menos, espero que evidentemente mejores, y espero que actos como estos y otros muchos, y esta ley de la memoria a la que se debe dotar de presupuesto, dicen que para los próximos de 2019, bueno, pues si avancemos en esto de la justicia y la reparación, como estoy ahora solicitando Izquierda Unida, pues ya no solo sea una reparación moral, sino también puede haber incluso una reparación económica, ¿no? No les canso más, me callo, pues si alguien de ustedes también quiere aportar o preguntar alguna cosita más. Bueno, muchas gracias por todo.